El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se encuentra en la parte norte entre Samaria y Galilea. Jesús va a Jerusalén. Dice el texto que le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos. Lo peor que le podía pasar a aquella gente de aquel tiempo era contagiarse de lepra. La gente que era contagiada era relegada, marginada. La mandaban a la comunidad de los leprosos que vivían fuera de la ciudad, en los cerros, en las cuevas. Era gente que solamente le esperaba la muerte. Tenían que mantenerse lejos de la comunidad y lejos de la gente sana. Tenían que traer una campana amarrada para que se escuchara que ellos andaban por ahí cerca. Y les estaba prohibido acercarse a la comunidad, a la gente sana. Realmente la situación era desastrosa. A Jesús le indigna la situación en la cual vivían los leprosos. Jesús indigna de lo que es capaz de hacer la enfermedad, cómo hace sufrir al ser humano, cómo margina, cómo destruye. Jesús no pone enfermedades. Él es Dios. Él es bueno. Su palabra dice que de Él solamente vienen las cosas buenas. Que Él es el Padre de la luz, de la verdad. Que Él es espléndido. Que Él es generoso. Que Él es misericordioso. Dios no se complace en el sufrimiento del ser humano. Jesús se encarnó para deshacer las obras del diablo. Y eso fue lo que hizo. Pasó haciendo el bien, curando a los enfermos y liberando a los que estaban oprimidos por el demonio. Pues bien, estos 10 leprosos le salieron al encuentro y se detuvieron a lo lejos y se pusieron a gritarle. Hermano, ante tu enfermedad, ante tu necesidad, acércate a Jesús. Él no te va a rechazar. Él te va a acoger. Él te va a recibir. Dice que clamaban a gritos, o sea, con todo el corazón, con toda decisión, esperando que Jesús se detuviera e hiciera algo por cada uno de ellos. Y le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. O sea, padece con nosotros, ponte
en nuestros zapatos, mira nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra marginación. Dice el texto, al verlos, recordemos que el ver de Jesús es de misericordia, es de salvación, es de perdón. Jesús cuando ve, se compadece, tiende la mano. Jesús nos levanta. El ver de Jesús no puede omitirnos, no puede pasarnos por alto. El ver de Jesús es para obrar, para actuar, para salvarnos. Jesús no puede verte sin hacer algo en tu vida. Si tú se lo has pedido, si tú has suplicado, ten la certeza que al verte, Él obrará, Él actuará, Él se manifestará. Les dijo a los leprosos, vayan a presentarse a los sacerdotes. Jesús los invita a hacer un acto de fe. Como unos leprosos iban a presentarse a los sacerdotes. Si estaban leprosos, los leprosos pudieron haberse sentidos engañados, burlados por Jesús. ¿Cómo nos mandas a los sacerdotes sin curarnos? Primero cúranos y después vamos a testificar que nos curaste. Porque eran los sacerdotes los que readmitían a los leprosos sanados a la comunidad. Pero estos todavía no eran sanados. ¿Cómo Jesús los manda al templo, al lugar más santo, al lugar más puro, si estaban leprosos? Jesús sabía que en el camino iban a ser curados, pero ellos no. Ellos no sabían. Ellos actuaron en fe. Ellos obedecieron a la palabra de Dios. Y es lo que también tú y yo debemos de hacer. Obedecer la palabra de Dios. Y mientras la practiquemos, la ejerzamos, la obedezcamos, la palabra de Dios trabajará, obrará en cada uno de nosotros, como aconteció en estos leprosos. Hemos de confiar en la palabra de Dios. Hemos de creer que Dios no engaña, no defrauda, ni se burla de nadie. ¿Qué dice el texto? Mientras iban caminando, quedaron limpios de la lepra. Mientras iban caminando, mientras iban creyendo, mientras iban madurando, Dios los curó. La palabra de Dios no falla. Es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, capaz de penetrar hasta las fronteras del alma y del espíritu, capaz de discernir los deseos más profundos del corazón. Dios nos da su palabra que hay que obedecer, que hay que dejarla encarnar en cada uno de nosotros. Y en la medida que la obedezcamos, Dios obrará grandes milagros, grandes prodigios. Pero si no hacemos caso a la palabra de Dios, la palabra de Dios no podrá penetrar nuestro cuerpo, nuestra alma, y Dios no podrá obrar. Dios no obra sin nuestro parecer, sin nuestro consentimiento. Dios no obra sin nuestra voluntad. Dios no puede hacer nada por más poderoso que Él sea. Crea su palabra, coge su palabra y su palabra obrará en ti. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Eran 10. Y solamente uno de ellos, al verse curado, regresó alabando, glorificando a Jesús en voz alta. Dice que se postró a sus pies. Eran 10 y solamente uno fue el que regresó. Con esto el evangelista quiere poner de manifiesto la ingratitud de los demás y de la humanidad. Hermanos, somos ingratos. Solamente buscamos a Dios por conveniencias, por intereses. Nuestra fe no es real, no es verdadera, no es auténtica. Somos convenencieros. Nada más buscamos a Dios mientras nos cura, mientras nos ayuda, mientras nos beneficia y después
después nos olvidamos. Hemos de buscar a aquel que nos da las bendiciones y las gracias. Es aún todavía más grande el dador de bendiciones, de gracias, que una gracia que podamos recibir. No seas imprudente, sé inteligente, sé prudente. Quédate con Jesús, quédate con el Salvador. No solamente con una gracia, no solamente con una bendición, quédate con todas, quédate con Jesús. Busca a Dios de corazón y búscalo para toda la vida. Siempre dale gracias por todas las cosas, incluso por las adversas, porque Dios cuida de ti, cuida de nosotros, Él cuida de nuestras vidas. Somos ingratos, malagradecidos. Dios que nos ama tanto y nosotros que solamente lo buscamos por interés. Solamente un momento, un rato, y después lo dejamos, lo abandonamos para dar rienda suelta a nuestros placeres. No hagamos eso. Toma la decisión ya, de amar a Dios, de creer en Él, de confiar en Él, de rendirle tu vida, de postrarte a sus pies. Ríndete ante Él para siempre, no por un momento. Sea agradecido porque Dios continuamente nos está bendiciendo. Dice Jesús, ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Jesús espera que seamos agradecidos por nuestro bien, por nosotros. No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, nunca olvidemos las misericordias de Dios. Nunca olvidemos la ayuda que Dios nos ha propiciado, que Él nos ha dado. Siempre cantemos sus alabanzas, sus bendiciones. Para eso hemos sido creados, imagínate, y no lo hacemos. Hemos sido creados para hacer alabanza de la gloria de Dios. ¿Y cómo es posible que no lo hagamos cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos favorece? Dios quiere darnos todo. Y tú y yo que solamente buscamos una bendición. Seamos agradecidos. Alabemos, glorifiquemos y agradezcamos a Dios todos los dones y gracias que Él derrama sobre nosotros continuamente. Hermano, que Dios te bendiga. Comparte este evangelio con tus familiares, amistades, conocidos. Continuamos con nuestra celebración.